Saludos a todos los que nos sintonizan, sean bienvenidos a El Gurú de la Radio en una nueva edición. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿bien y tú? Bien, excelente. Bueno, hoy nuestro podcast El Gurú de la Radio fue producido por Stereo Magazine. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un locutor venezolano que actualmente reside en Colombia, pero que se ha encargado de seguir compartiendo con el mundo entero sus conocimientos en radio. Claro que sí, se trata de William Ditilio, el creador de Radio Efectos y Voces, un canal recomendado y usado por muchos de los profesionales de la radio. Sí, bueno, un canal de YouTube que está dando de qué hablar en el área de la comunicación y tuvimos el placer de compartir con él sus experiencias, sus anécdotas y por supuesto sus consejos. Bueno, vamos a disfrutarlo. Bien, estamos listos entonces. Qué bien, qué gratificante se siente recibir una noticia, que de pronto alguien te escriba y diga: hola William, quiero entrevistarte en mi programa que se llama El Gurú de la Radio, y saber que tiene el enfoque de saber qué es de la vida de quienes hacemos este trabajo tan maravilloso. El saludo para Vanessa García, el saludo para ti, Oscar Machado. Gracias por esta entrevista y con todo el gusto pues iniciamos. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, la primera pregunta sería: ¿cómo te iniciaste en radio? Es decir, ¿a qué edad te iniciaste? Si fue un amigo, si es de familia, si en este caso fuiste a un medio de comunicación o empezaste en tu casa, las pruebas. ¿Cómo fue ese encuentro con la radio? ¿Cómo inicié en el mundo de la radio? ¿A qué edad? ¿Y quién me introdujo, por decirlo así, esa idea de hacer radio? Podríamos comenzar con mi hermano quien fue parte importante de ese inicio. Él tiene un tremendo vozarrón, siempre ha tenido un tremendo vozarrón, y por ende siempre a todos los que catalogan con esa tremenda voz siempre le van a decir: tienes que hacer radio, tienes que meterte en el mundo de la radio, tienes un tremendo vozarrón. Y como uno hermano menor siempre está con su hermano mayor, pues empecé a ver ese maravilloso mundo. ¿A qué edad? Te puedo decir que como a los 12 años, 11 años empecé a ver y a masticar poco a poco ese maravilloso mundo. La edad ya lo acabo de mencionar, y en cuanto al inicio exactamente, tiene que ver con ese inicio de mi hermano en una estación de radio. Cuando él arrancó, hubo un segmento que destinaron, que llamaron los segmentos, eran los chistes de coco, así lo llamaban. Yo tenía tan solo unos 11, 12 años y hacía una intervención corta de 30 segundos donde yo daba un chiste. Resulta de que para ese entonces era más elocuente y pues contaba chistes. Así era como yo lo hacía en ese momento, y así fue como inicié en el maravilloso mundo de la radio. Excelente, de verdad. Bueno, imagínate, toda una aventura, ¿no? Porque la mayoría de los locutores de repente pueden decir: mira, yo me inicié a nivel profesional, pero iniciaste siendo un niño y bueno, obviamente con una oportunidad de hacer feliz a las personas. Eso es algo maravilloso, de verdad. Me gustaría que compartieras con nosotros también, en este caso, ya compartiste pues cómo iniciaste en radio. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en radio? ¿Qué tipo de programas has hecho, de perfiles, de identificaciones? ¿Qué te ha tocado en este caso aprender? Sabemos que eres una persona muy, en este caso, abierta a todas las posibilidades. Seguimos siempre tus redes y sobre todo tu canal de YouTube. Hemos aprendido muchísimas cosas contigo también y nos gustaría que compartieras con nosotros eso. En este caso, para que las personas que nos escuchan sepan: mira, yo me quiero iniciar en la radio, pero no sé por dónde irme, a qué rama dirigirme, qué perfil más o menos debo de tener, etcétera. Sí, tan solo tendría yo 12 años cuando inicié entonces en este maravilloso mundo, pero no, obviamente no arranqué de ahí a hacer un programa de radio desde cero, o sea, ya iniciando un programa con producción total y todo ello. Pasaron años después para cuando logré conectar con mi primer programa, que tenía yo quizás entre 17 y 18, no recuerdo bien, pero ese es el umbral de la edad cuando yo inicio en una estación de radio. Pues esto tiene que ver con la secundaria, en cuarto año exactamente. Conocí a un amigo, ese amigo me dijo: estoy haciendo un programa de radio.
yo quedo estupefacto, quedé así como impactado y dije, llévame. Me invitó a la estación de radio, logré crear amistades en la estación de radio y al pasar el tiempo logré entrar en ese mismo programa que se transmitía de lunes a viernes de 10 de la noche a 12 de la medianoche. Se llamaba, o bueno, se llama aún porque todavía está vigente, Sabor y Rumba. Y era un programa nocturno de vacilón, mensajes de texto. Me gustaba mucho el tema de incluir mucha producción, radionovelas, segmentos y todo eso. Entonces ahí empecé a incursionar un poco más en este maravilloso mundo de la locución. El tema de la producción y el tema de meter, digamos, contenido en un programa me llegó gracias a que de pequeño he escuchado radio y me ha gustado mucho los programas que tienen contenido. Critico mucho los programas que no tienen contenido. Me gustan mucho los programas que tienen contenido, independientemente si son parodias, si son radionovelas, si son solo para hacer reír a la audiencia, pero eso es contenido. De una u otra forma hay personas que trabajan para hacer eso. Entonces me dediqué 100% a ese primer programa de 10 a 12 de la medianoche, a que aparte del vacilón tuviese producción y tuviese buenos segmentos. Eso en cuanto a la trayectoria. Inicio entre 17 y 18 años en esa estación de radio, de 10 a 12 de la medianoche, y luego ahí procedo yo y me atrevo a realizar un programa solitario llamado VIP en esa misma estación, los sábados. Recuerdo que presté un dinero a mi padre. Fue un tanto complicado porque presté el dinero, me vi comprometido, empecé a buscar clientes, la cosa empezó a tornarse un poco más profesional, podríamos decir, pero había más compromiso. Y entonces ya sentí esa presión de que, ok, me estoy adentrando en este mundo, ya tenemos que ponerle bastante carisma, ya tenemos que buscar lo que tiene que ser y por supuesto el programa se tiene que pagar solo y por ende tenían que buscar los patrocinantes. Y ahí empecé a también sentir ese golpe de los clientes cuando te dicen no queremos patrocinar tu programa, y era como frustrante, o sea, frustraba el hecho de no poder lograr conseguir algún patrocinante. Pero en fin, esa experiencia radicaba para los 19, 20 años ya de mi vida. De ahí opté por también saltar a otra estación de radio comunitaria pequeña, donde inicié un programa llamado Materia Pendiente. Y eso porque, pues, la experiencia en cuanto a mi secundaria, mis estudios han sido un tanto atrofiadas. Entonces, el programa se llamaba Materia Pendiente. Y así lo inicié, duró muy poco en esa estación de radio. Y luego me dio un break muy largo, sin hacer absolutamente nada de radio. Para el tiempo, ya conocí a un amigo, me lo encontré nuevamente. Y él me mente como el primero, que estaba en una estación de radio, pero cuando me menciona la estación de radio, ya era una estación de radio más grande, en la localidad, justo donde yo estaba, en Mérida, y me dice, no, yo estoy en esta estación de radio, y me quedo también boquiabierto, como al principio les mencioné, estupefacto ahí, congelado, y le digo, no puede ser, pero bueno, dime, si llega a haber algún casting, avísame para yo, por supuesto, ir y mostrar mi talento, a ver si me reciben. Efectivamente, pasaron 3 meses, y luego me llama y me dice, William, hay un casting, ahí están buscando una voz, y yo me voy corriendo para allá y hago de inmediato el casting. Anterior a esto, ya les había mencionado, como les dije, hice un programa llamado Sabor y Rumba, luego hice un programa llamado VIP, luego hice un programa llamado Materia Pendiente. Se me olvidó acotar también que hice un programa llamado Retro por 2, que eran 2 horas de retro, y me enamoró mucho la producción de ese programa. Retro por 2 me enamoró al 100%. Entonces yo quería llevar a todos lados esa producción. Cuando me dicen, no, vas a entrar a esta estación de radio, hice el casting, me dieron luz verde, logré entrar. Eso es una experiencia completamente acogedora, por decirlo así, y una experiencia muy bonita porque yo no tenía idea de qué necesitaba yo para entrar a esta estación. Y me empezaron a pedir un montón de cosas que no tenía y me tocó conseguir todo ese montón de cosas en menos de una semana. Entre ellos el registro de productor independiente. Bueno, un montón de cosas que normalmente piden en una estación de radio, las busqué en menos de una semana. Y logré entrar en ese programa. Cuando yo entro con las ganas de implementar Retro por 2 en esa estación de radio. Y me dicen, vas a hacer Bailando con la Radio. Y me quedo en plan de, ¿cómo es Bailando con la Radio? Primero, el nombre no me gustaba en lo absoluto. O sea, cuando me dijeron, ok, estás adecuado, o sea, tu voz se adecua para el programa Bailando con la Radio de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Para terminar de rematar el horario estaba perfecto, era un horario estelar. Entonces me quedé como,
ok, acepto la oferta, pero podríamos negociar el nombre y la producción. Y para terminar de rematar me dicen, bailando con la radio coloca música Pastor López, Los Melódicos, La Villa Caracas Boy, Merenguito de Natucha y todo el tema. O sea, vas a ser el tipo, la persona pachangosa de la radio. Y así fue. Para ese entonces mi look era completamente rockero. Si te digo rockero, es rockero al 100%. O sea, el ponqueto incluso me delineaba los ojos y andaba en mi carro con música de rock a todo volumen. Era un tanto criticado, digamos, por las personas diciendo, mira, qué loco ahí, el come gato. Entonces, ese perfil, adaptarlo a un programa de música bailable era completamente raro, extraño. Y así inicié en Bailando con la Radio. Para eso, para mí ese fue el inicio en una estación bastante relevante e importante en la ciudad de Mérida, donde yo arranqué e inicié mi carrera. Y la experiencia fue completamente distinta. Yo pensé que tenía que ser completamente serio. Estaba en una estación de radio comercial. Y llegué y dije, ok, aquí no tengo que seguir con mis locuras del programa de Sabor y Rumba o de VIP o de Materia Pendiente. Ya tengo que ser un locutor serio. Y empecé a transmitir el programa y hacía las locuciones así como de: hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta estación. Estamos en vivo a través de Bailando con la Radio por CNB Merideña 95S. Era justamente el Circuito Nacional Belfort, que tiene también una estación allá en Mérida. Ellos tenían sus estaciones en toda Venezuela. Pasada una semana ya el director quería sacarme. ¿Por qué? Porque era un tipo aburrido. Y cuando ya faltaba un día o dos para despedirme, o sea, para sacarme de la estación, me dijo, terminas esta semana y ya te vas. Llegué y dije, ¿saben qué? Voy a hacer el programa como yo siempre lo hago. Y empecé a ser elocuente, empecé a ser divertido, empecé a ser jocoso, empecé a incentivar a la audiencia a reír y a pasarla bien. Y eso hizo que el programa incrementara la audiencia y que mi despedida no se hiciera esa semana, sino mucho, mucho tiempo después, cuando recibo una oferta completamente distinta de otra estación de radio, de Estudio 102.7, y también recibo luego la oferta del Circuito Líder, que actualmente es reconocido en Venezuela. Entré exactamente en Radioactiva 103.5 en Mérida y comienzo un programa en las noches de 6 a 8 llamado En la Cola. Ahí comencé a hacer un programa también elocuente, divertido, para reír, para pasarla bien, para las personas que iban de su trabajo a casa. De 6 a 8 en La Cola. Luego recibí la oferta del mismo director diciéndome: William, queremos que tu talento esté en un morning show de 6 a 10 de la mañana. No acepté de inmediato, me dio miedo, realmente me dio miedo, porque son 4 horas de producción y eso estaba como de, ok, tengo 4 horas de producción, tengo que levantarme como a las 4 de la mañana, tengo un montón de competencia, tenía un montón de competencia en las estaciones de radio en la mañana. Y pasaron 3 meses para yo luego aceptar este proyecto. Acepté el proyecto, inicié en un programa que hizo eco bastante en Mérida, llamado El Grito Mañanero, donde estuvimos 5 locutores, de los cuales quedamos solamente 3. 3 que dejamos una gran huella en las personas en Mérida y que disfrutaron de esa estación de radio. Eso en cuanto a los tipos de programa que he hecho. Y apenas ya vamos en 9 minutos. ¿Qué me ha tocado aprender? Me ha tocado aprender a ser operador, me ha tocado aprender a los nombres de algunos artistas que son complicados. Siempre va a existir en algún momento un artista que complique la lectura del locutor y uno se quede como, ok, vamos con este artista que, buena música. Es lo que uno eventualmente hace. Hay otros locutores que sí se atreven a leerlo, pero quedan mal. Entonces me tocó aprender a leer, digamos, temas o canciones o artistas que eran realmente complicados. ¿Qué otra de las cosas? Como les mencioné, ser operador. A veces el operador no estaba y teníamos que salir al aire y agarraba los controles y vamos al aire. Otra de las cosas que me tocó aprender, hacer edición y montaje, muy crucial. Hacer edición y montaje para un locutor es algo muy crucial. Y actualmente, pues, parte de todo este trabajo es lo que me llevó a realizar el canal de Radio Efectos y Voces. Los consejos para quienes están iniciando en este maravilloso mundo de la locución, esos consejos que podrían ser de bastante ayuda, es: hagan lo que mayor crean ustedes les guste. O sea, hagan lo que les agrada hacer. Si sienten que comunicar es lo de ustedes, entonces
Comiencen a hacer un programa, háganlo a su manera. No traten de calzar en lo que uno cree la audiencia deba recibir. Porque fue lo que me pasó a mí. Yo dije, ok, la audiencia creo que va a recibir y espera un locutor serio. No, la audiencia no esperaba eso. La audiencia esperaba a alguien que fuera original, que fuera auténtico, que fuera elocuente, que tuviese su propia huella. Y ese fue William Di Tilio cuando inició en Bailando con la Radio. Hola William, por acá te saluda Vanessa. Mira, escucho tu historia y me da mucha risa porque me recuerda a Oscar. Oscar también era come gato y también ha estado en la radio desde muy chamito. Y bueno, yo empecé en el mundo de la radio porque estudié comunicación social y nunca me imaginé hacer radio, siempre me dedicaba a escribir. Pero conocí a Oscar y me gusta mucho lo que es la producción, por eso concuerdo contigo cuando hablas de que los programas tienen que tener contenido y nosotros tratamos de que sea así. No nos gusta esos programas que solo son de mensajes o saludos porque sentimos que no aportan nada a las personas que nos están escuchando. Y eso es lo que nos llamó la atención de precisamente de tu canal de YouTube, ¿no? Que tú enseñas cómo hacer radio, cómo hacer la producción, cómo editar, cómo montar, cómo la persona puede hacer para captar patrocinantes, que es algo muy importante, ¿no? Y realmente nos identificamos contigo. También sé que eres referencia para algunos locutores que están surgiendo aquí en la zona, que precisamente en una de las entrevistas anteriores que hicimos fue donde una locutora local aquí me comentó de tu canal y yo dije, bueno, voy a buscarlo. Y fue donde te conseguimos y nos encanta lo que estás haciendo. Y ahora sé, a través de tus redes sociales, que estás con un nuevo proyecto que se llama Conectando Voces y me gustaría que nos hablaras un poco más de eso para que las personas puedan conocer este proyecto y cómo podemos unirnos, porque a mí me encantaría participar en él. Oye, qué bien ser parte del aprendizaje de muchos locutores y saber que una persona habló de la experiencia en el canal de Radio Efectos y Voces y lo que ha logrado aprender en este proyecto que comencé hace unos años atrás y dije, ok, vamos a crear un canal de YouTube, vamos a subir algunos tutoriales de Adobe Audition y después dije, recibí tan buena vibra de las personas que empecé a subir videos también ayudando y enseñando en el medio de la locución. No pensé que de pronto tuviésemos una comunidad tan amplia, ya vamos para 40,000 suscriptores y creo que ha sido gratificante el saber que las personas han entendido y han logrado captar un poco más el mundo de la radio de otra manera, con otro punto de vista, porque muchos, que es algo que también es tedioso, lo comentas también, Vanessa, sobre el tema de la producción de un programa, que es algo que realmente tiene que ser lo principal, tiene que ser la raíz de todo, una buena producción de un programa. Me topé con muchos locutores que lo primero que preguntaban era ¿cuántos clientes tienes? Como para tratar de ver qué programa era mejor solamente midiendo la cantidad de clientes. Y no se imaginan mi cara de decepción el tener que encontrar a personas que medían su capacidad de locución con los clientes que tenían en el programa. Eso fue completamente desagradable. En el mundo de la radio nos podemos encontrar con muchas cosas, entre programas que pueden ser solamente saludos y mensajes, que simplemente son programas de relleno, programas informativos, deportivos, programas de entretenimiento, programas digamos, de lo esotérico, cosas que la radio únicamente va a cumplir a la audiencia. En el caso del proyecto de Conectamos Voces nace también justo de esa iniciativa del canal. El canal, como mencioné muy bien, consiguió enseñar a nuevos locutores, pero me vi limitado en algún momento cuando muchas personas empezaron a escribirme porque dejé mi número personal ahí. Dije, voy a ser de esas personas que voy a dejar el número y voy a atender a quienes me escriban. Lo he hecho hasta el momento. Se me ha escapado quizás una o dos personas que no les he respondido al momento y a veces me siento penado por ello, pero en fin. Dejé mi número telefónico y comenzaron a escribirme. William, das cursos de locución. William, quiero un taller contigo. William, ¿qué curso vas a hacer? Y dije, ok, vamos a tener que hacer un curso. Y arranqué con un curso en la ciudad de Mérida, el cual se llamó Voces Creativas.
Luego me di cuenta de que el curso como que no me llenó a mí tanto, a los participantes sí, pero personalmente siento que un curso o un taller de locución no me llena tanto, no me da tanto placer dictarlo. Por tanto, decidí colocar en los videos del canal que daba asesorías personalizadas en línea. Y muchas personas empezaron a contactarme también diciéndome cuánto vale la hora de asesoría. Y comencé a recibir a varias personas, comencé a recibir a varias propuestas de personas que estaban ahí diciéndome, yo quiero una asesoría. Pero luego me empecé a dar cuenta de que a una sola persona darle una asesoría era también vacío para mí. Yo dije, tengo que buscar algo donde aquellas personas que están en el canal puedan conseguir conectar con lo que queremos. Y empecé a darme cabeza y darme martillazos en la cabeza para pensar en cómo abarcar y cómo lograr algo que sea amplio, donde pueda abarcar a más personas. Y nace el proyecto Conectamos Voces. Conectamos Voces es una idea de conectar a 10 personas en línea, hablar de un tema al azar, cualquier tema puede ser política, economía, puede ser cultura, puede ser controversia, todo lo que hoy día se esté escuchando, pero la idea es que ellos manejen este tema 2 días antes, se les entrega el tema, ellos se encargan de buscar el contenido y luego al entrar en conexión hacen su intervención, comentan, hablan del tema, los escucho, analizo su forma de hablar, su estrategia de comunicar y si tienen algún error entonces hago correcciones, aquí y listo. Eso es parte de lo que se hace en Conectamos Voces. ¿Qué hago yo con esto? ¿O qué beneficios logran las personas obtener gracias a este proyecto? Primero, se actualizan y mantienen información en sus cabezas. Como muy bien lo he dicho en diferentes videos de YouTube, un locutor no solamente es una bonita voz. Un locutor tiene que tener conocimiento, tiene que saber qué acontece en el mundo, tiene que entender, digamos, en cierto modo, casi todo lo que sucede en el planeta, por decirlo así. Y hay personas que carecen de esta información. Los locutores deben entender entonces que tenemos que mantenernos esas voces que hoy día están haciendo radio, que están haciendo podcast, que están haciendo de la comunicación algo del día a día. Tienen que entender que la información que tienen debe ser amplia. Entonces, que cada participante busque información les ayuda a que tengan un diccionario amplio de información en su cabeza. Segundo, estar conectados con 10 personas ayuda a que el miedo escénico también se elimine. El miedo escénico se suma aún más porque acabo de implementar que estas conexiones se van a transmitir completamente en vivo en el canal. Incluso el día de ayer se hizo una transmisión completamente en vivo. Está en el canal puesta también para aquellas personas que lo quieran ver. Y luego que intervienen 3 minutos aproximadamente una persona, procedo yo e intervengo entre 1 a 2 minutos haciendo correcciones sobre lo que escuché y lo que debe corregir esa voz. Por ejemplo, dicción, matiz, algo más de intención, un poco más de emoción. Vamos a colocar aquí esto, utilicemos menos esta muletilla, vamos a utilizar aquí esto, ajustes mínimos, y esa persona entonces queda ya con el conocimiento pleno de lo que debe hacer con su voz y pasamos al segundo participante elegido al azar. De eso se trata Conectamos Voces. Actualmente se está creando la plataforma en internet también, conectamosvoces.com, y se espera que sea un proyecto que logre atrapar la atención de muchas personas que van a poder conectarse al mismo tiempo y de manera simultánea y debatir un tema para recibir las correcciones de una persona calificada. De eso se trata el proyecto Conectamos Voces. ¿Cómo pueden ser parte de ello? Actualmente está el periodo beta. Es un periodo de prueba, es un periodo de análisis donde estoy viendo cuáles son los errores que hay que corregir, que hay que tratar de ajustar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y este proceso beta va a durar un mes con 20 participantes. El próximo mes se va a realizar la selección de 10 participantes más, y estos 10 participantes van a ingresar nuevamente a Conectamos Voces, pero ya de manera oficial, sin periodo beta, sin periodo de prueba. Y así vamos poco a poco sumando más personas. Claramente todos quizás van a decir, claro William, pero en algún momento tú le vas a querer sacar dinero a la propuesta. Sí, obviamente no podemos vivir del aire o del sol. No podemos hacer fotosíntesis, si no creo que las cosas hoy día en el planeta fueran completamente distintas. Entonces se va a crear una suscripción mensual para aquellas personas que quieran ser parte de esta comunidad de Conectamos Voces, y esa suscripción mensual va a ser acorde a aquellas voces que quieran ser parte de este gran proyecto. Eso es Conectamos Voces.
Excelente, William. Bueno, excelente iniciativa y bueno, cuenta con nosotros desde acá, desde Venezuela y desde, bueno, Stereo Magazine y el podcast que tenemos, que es El Gurú de la Radio. Me gustaría que compartieras con nosotros también, en este caso, bueno, estamos hablando de toda tu trayectoria y has contado cosas muy, pero muy interesantes, ¿no? O sea, cosas desde que te ha tocado aprender, cosas que en este caso has obviamente innovado y estás dejando una marca en el mundo de la radio, pues. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿a quién admiras en el mundo de la radio o en el mundo de la comunicación social? ¿A quién admiras? Y en este caso, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué le falta a William en este caso por hacer, por innovar, por crear? ¿Alguna idea? ¿Algún invento? Yo, por ejemplo, en este caso, en la parte técnica, a veces estoy pendiente de hacer un cable, estoy pendiente de mira, si utilizo una interfase o si conecto una consola directamente a la PC. O sea, uno siempre está innovando, pues en este caso. ¿Qué te falta por hacer? ¿A quién miras en el mundo de la radio? ¿Y qué ideas en este caso tienes por ahí que quieras marcar en el mundo de la radio, pues de la radiodifusión, de la comunicación social? En el mundo de las voces, marcas, de la locución, del doblaje, realmente la voz tiene muchas ramificaciones, por tratar de explicarlo de esa manera. Por ejemplo, yo pudiera decir a quién admiro en el mundo de la radio en vivo, a quién admiro como voz marca y a quién admiro como doblaje, por ejemplo. En el mundo de la radio en vivo podría admirar la elocuencia y la forma tan fácil de crear comedia inmediata, espontánea, como si se tratase de una chocolatada con par de cucharadas, un par de giros y listo. Esa es la fórmula de Luis Chatén, quien tiene esa habilidad de poder hablar de algo de manera espontánea y sacar comedia de ello. Al mismo tiempo puede convertirlo tanto de comedia como un tema interesante. Es una persona muy, podríamos considerar versátil, esa es la palabra. Es muy versátil al momento de ser un locutor completamente en vivo. Luis Chatén para mí vendría siendo una de las personas que admiro en el mundo de la radio en vivo. En el mundo de las voces marca, admiro también en el caso de Venezuela, que es uno de los países que impulsó muchísimo la voz marca. Recordemos que esta historia, la reduzco aquí un poco para aquellas personas que no sabían, nace porque HBO para aquel momento que inició en Venezuela. Y HBO se ha convertido en un canal importante. Al iniciar en Venezuela, capturó prácticamente voces venezolanas. Capturó esas voces venezolanas que hoy día conocemos como Valdemaro Martínez, como Alejandro Roder, como Santiago Duarte, quienes también estuvieron en grandes estaciones de radio importantes en Caracas, como La Mega. Y eso ha ayudado a que ellos también se impulsen muchísimo en lo que tiene que ver el mundo de las marcas. Así que, voces marcas, para mí, Santiago Duarte, Alejandro Roder, y hay un salvadoreño que me agrada muchísimo su voz, que es Otto Salamanca. Es uno de los que hace las voces de Nat Geo. Pero bien, ahí en el caso del mundo de la voz marca. Y si nos vamos al doblaje, en el doblaje podría incluir a Mario Filio, que es muy expresivo, y también a Mario Castañeda, que todos lo conocemos, creo que la mayoría son Marios. Y Mario Arbizu, sí, Mario Castañeda, Mario Arbizu y Mario... se me fue el otro, Mario Filio. Mario Filio es quien es la voz de Will Smith. Mario Castañeda conocemos como la voz de Goku o la voz de el actor, se me fue el nombre en este momento, quien hace de Ace Ventura. Bueno, ese mismo, el del peinado, el detective de mascotas. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre de ese gran actor? Pero en fin. Y Mario Arbizu es quien hace la voz de los pingüinos de Madagascar, que realmente para mí me agrada muchísimo. Ese viene siendo los locutores que yo admiro y que me agradan muchísimo en este maravilloso mundo de las voces, en cada rama. Podríamos considerar qué me falta por hacer, qué me falta a mí por hacer. Quiero hacer doblaje, no he hecho doblaje todavía, no he tenido la oportunidad de hacer doblaje. Recibí una oferta recientemente, pero no se concretó, creo motivo de pandemia. Ha sido una de las cosas que pues ha ocasionado que muchos no logremos alcanzar algunas cosas y nos limitemos a un año prácticamente de encierro. Entonces,
Me hicieron una oferta recientemente en uno de los videos que yo estaba transmitiendo completamente en vivo y me hicieron una propuesta referente al doblaje, pero no se concretó. Me falta el doblaje. Me encantaría hacer doblaje y también me encantaría ser la voz marca de una compañía importante a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, una aerolínea, una marca de automóviles, por ejemplo. Algo así me encantaría. Sería como que la cereza ¡ping! Del pastel. Eso sería para mí lo que faltaría por hacer. Y en el caso de qué ideas busco marcar en la radio, esta parte es un tanto controversial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de radio, cuando hablamos de voces, cuando hablamos de locutor, siempre nos vamos a encontrar al típico locutor que trata de hablar así. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla, no sé. Entonces uno trata de decir, amigo, hay que tratar de cambiar ese chip de las personas, de que en el mundo de la locución se habla de la voz en general, no de un tono de voz. No tenemos que ser voces graves, no tenemos que ser voces exactamente en un tipo de color para que las personas digan, te aceptamos. En una época, en aquellos 60, en aquellos 50, del mundo de la radio se exigía que el locutor tuviese este tipo de vozarrón y por ello hoy día todavía se maneja. Han pasado ya un montón de décadas y todavía se mantiene el hecho de que un locutor deba tener la voz grave. Es algo que agrada muchísimo, sí. ¿Y lo puedo hacer? Sí. Es algo que uno tiene que lograr como locutor, ser versátil. Yo puedo, por ejemplo, hablar con ustedes acá en la entrevista, así como me están escuchando, y de otra manera también pudiera haberlo hecho así, decirles, aquí estoy encantadísimo de compartir con ustedes, pero no me hubiese agradado porque no es mi naturaleza, no soy genuino en ese sentido. Y eso es lo que busco en el mundo de la radio. Quienes ven el canal de YouTube, trato de enseñarles y decirles, sean genuinos, sean originales, tengan su propia personalidad, porque hay muchos que suenan como Valdemaro Martínez. Hoy día, toda persona que ha escuchado a Valdemaro Martínez quiere ser como Valdemaro Martínez, entonces la voz siempre la van a manejar así, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Y tratan de imitar a un Valdemaro Martínez. Cuando eso sucede y cuando incluso casi lo logran, no hay una huella original de esa persona. No hay una forma en la que alguien lo escuche y diga, oye, me agrada como se escucha, por ejemplo, Oscar Machado. Esa es la voz de Oscar Machado. O esa es la voz de Vanessa García. Estamos escuchando el gurú de la radio. No me equivoco porque esas son las voces. Listo, es una huella única, original de ustedes. Si ustedes impostaran la voz y Oscar hablara como Valdemaro Martínez y Vanessa hablara como, podríamos decir, se me fue el nombre de locutora ahora en este momento, pero bueno, entonces las personas creerían que son esos locutores y no hay una marca original de ustedes. Y eso es lo que trato con las personas, que busquen ser genuinos, que traten de que sus voces sean únicas, de que sea esa marca que deja un recuerdo único en la audiencia. Yo he tenido la oportunidad, incluso hoy día, he tenido la grandiosa oportunidad de que las personas a veces se encuentren conmigo en la calle o de pronto me escuchan en algún momento, aquellas personas que escucharon Sabor y Rumba cuando inicié o los que escucharon El Grito Mañanero y me dicen, oye, qué genial escucharte, me llevó a aquella época en la que estaba en mi país, en la que estaba en mi estado, en la que estaba ya disfrutando del día a día y escuchaba tu programa. Esa es tu voz y eso es lo que se busca prácticamente, en que las personas logren dejar una huella única en cada persona. Eso me encantaría a mí que hicieran todas las voces, todos los locutores, todas aquellas personas que hoy día hacen radio. Concuerdo contigo en que todas esas personas que mencionaste de verdad tienen un talento especial y saben manejar muy bien su voz. El actor al cual te referías es Jim Carrey, si no me equivoco. Y bueno, respecto a lo que decías de que las personas deben tener su propia huella al momento de hacer locución, es real, es algo real, ¿no? Oscar siempre me dice, no te compares con otras locutoras. A ti te gusta Erika de la Vega, pero no puedes ser tú Erika de la Vega, tienes que tener tu toque personal. Porque yo estoy en esa búsqueda de, como decir, de amar mi voz, ¿no? Y uno se encuentra en ese momento en que no sabe si imitar a alguien o trabajar bien su voz. Y particularmente intento es conseguir mi propia voz. Y por eso es que conecto con el trabajo que tú estás haciendo, porque es el mensaje que tú le das a las personas de que busquen su propio tono de voz, que trabajen esos matices para no imitar a nadie, para dejar esa huella particular
en el mundo y que te reconozcan por tu voz donde quiera que estés, que es algo que te pasa a ti. Algo que me gustaría saber es si has tenido alguna anécdota chistosa en la radio, de acuerdo a tu voz, porque muchas veces uno por la voz se imagina a la persona de una manera y cuando la ve personalmente es totalmente distinta y es un choque para las personas y causa gracia. O si te ha pasado algo chistoso con una persona que te hayas conseguido, que hayas conocido después de haberte escuchado en la radio, o alguna admiradora que haya querido ir a la emisora y conocerte en esa época donde tú hacías radio aquí en Venezuela. Mientras estaba terminando de formular la pregunta, ya estaba riendo yo de los recuerdos que tengo referente a las experiencias cómicas de conocer personas en este medio. Cuando alguien escucha a un locutor, esto siempre va a pasar, siempre nos va a pasar, y es parte de la magia de la radio, que uno escucha a alguien y uno siente esas ganas de conocer a esa persona, de saber cómo es. Sin embargo, hoy día las redes sociales han ayudado muchísimo a que eso pues se adelante. Se pierde un poquito de magia gracias a las redes sociales y no hay esa intriga de saber quién es ese locutor. Simplemente uno entra a Instagram, busca al locutor y ya sabe cómo es. Antes no era así. Y me sucedió muchísimo justamente hablando del tema del programa bailable, el que yo comencé a hacer bailando con la radio. Recuerden que mi apariencia completamente rockera, come gato, no tenía nada que ver con el programa. Entonces era muy cómico el hecho de yo hacer el programa, divertirme haciendo el programa. Teníamos una audiencia amplia, era una audiencia concreta en esa estación de radio, en ese programa específicamente. Y el operador sí era un señor. Bueno, no era un señor que digamos ya de 50, no, era... podría decir yo tendría unos 25 y el operador tendría unos 35. Era más señor, esa es la palabra. Y cuando llegaban personas y visitaban la estación de radio y querían conocer al locutor, intercambiábamos los papeles. Él se hacía pasar por William Ditilio y salía y se presentaba incluso como William Ditilio y yo como Jesús Vergara. Entonces era muy cómico porque las personas se lo creían, las personas se creían el cuento. O sea, no podían imaginar que el operador, quien tenía pinta de rockero, en lo absoluto consiguiera tener un espacio, por ejemplo, similar a ese. Era completamente en desacuerdo visual. Eso era lo que pasaba. En par de oportunidades sí las personas tuvieron que, cuando entraron en cabina o cuando vieron a través del vidrio de cabina y me veían a mí hablando, decían, no es posible que este sea el locutor de Bailando con la Radio. En muchas oportunidades me topé con personas así. Hay otras personas que escuchan la voz y pensaban que era una persona mayor. Decían, yo pensaba que era una persona mayor la que estaba hablando y veo que te ves más joven. Creo que por eso me estoy dejando la barba hoy día, ¿no? Pero esa es una de las experiencias que más me place a mí en el mundo de la radio, recordar con Jesús Vergara, quien era el operador en ese momento de CNV Merideña 95, no sé hoy día si lo sigue siendo, del programa Bailando con la Radio. Cada que llegaba alguien, intercambiábamos papeles y eso era lo que sucedía. Bueno, de verdad que a mí también me ha pasado, pero es por el tamaño. Obviamente me ha tocado, más que todo yo trabajo en una emisora institucional y entonces, bueno, la gente a veces se imagina que el hombre del noticiero es un tipo así, pues, porque obviamente el formato lo exige, un tipo todo formal, qué sé yo, la gente escuchará un noticiero y pensará que es un tipo en smoking, y cuando me ven a mí, obviamente, como te decía Vanessa hace rato también, pues yo vengo de ser rockero, de metalero, de cabello largo y todo aquello. Entonces la gente cuando me ve, y de paso tengo el tamaño de Simón Bolívar, entonces imagínate, la gente cuando me escucha se imagina un tipo, un catire gigante y tal, y entonces cuando ven un tipo pequeño, y bueno, de verdad que sí me ha tocado que la gente cuando me ve dice, es todo lo contrario de lo que me imaginé. De verdad, William, excelente. Mira, me gustaría en esta parte de la entrevista hablamos una parte técnica. ¿En qué sentido? Te explico, ve. Me gustaría que compartas con nosotros, con todas las personas, los radioescuchas, con las personas que se están iniciando en radio también, ¿qué preferencias técnicas tienes? Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con interfaces de audio y trabajo con consolas de radio como tal.
Actualmente, bueno, tengo entre todo la cuestión de mi equipo y tal, yo soy muy amante de los micrófonos AKG. Tengo un AKG Perception y tengo un Shure SM. Son los que más utilizo, pues. Cuando es algo muy muy importante de alguna voz que voy a grabar, utilizo el Perception porque es Phantom, tiene una alimentación de 48 voltios, me gusta el registro que tiene. Y cuando es algo ya básico de algún programa y tal, utilizo el Shure, ¿no? Son las dos marcas con las que yo más juego. Por ahí tengo un Audio-Técnica que también lo uso con la grabadora Tascam que tengo. Y de las consolas, mira, a mí me gusta muchísimo la marca Behringer. He trabajado con Behringer. Me gustaría en algún momento comprarme una consola Behringer. Tengo una Soundcraft, pero me gusta muchísimo lo que es Behringer, porque Behringer me parece que tiene, a nivel técnico, pues tiene bastante durabilidad. Son equipos que nunca te fallan. Por allá tengo también unos audífonos Shure y Pioneer, que son los que más nos ayudan a nosotros, por lo menos en el caso de radio y tal. Hay gente que le gusta Sennheiser, hay gente que le gusta los micrófonos Neumann. Entonces, en esta parte del programa me gustaría pues que compartieras cuáles son tus gustos técnicos, si prefieres más consolas, dependiendo de las consolas de sonido o de radio, y si prefieres más una interfaz que una consola, si tienes alguna preferencia en tu experiencia por algún tipo de micrófono en particular. Hablamos el mismo lenguaje porque desde que yo me inicié, a pesar de que he trabajado con varios programas de edición y tal, me ha servido muchísimo Audition en todas sus versiones, desde Cool Edit hasta el CS. Trabajamos también con Sera Radio en cuanto al software de automatización en radio. Y bueno, me gustaría que compartieras con nosotros eso, pues, tus gustos técnicos. Ok, en cuanto a gustos técnicos, realmente ha sido un tanto difícil para mí comenzar en este mundo y buscar de una u otra manera qué artefactos puedan hacer que mi voz se escuche de la mejor manera. Por ende, cuando compré por primera vez mi primer micrófono profesional, recuerdo lo compré con un pago que me hicieron, un pago amplio, un pago jugoso, podríamos decir. Había trabajado no recuerdo bien el trabajo que había hecho, pero había recibido una buena cantidad de dinero. Lo que sí recuerdo es que ese dinero me alcanzó para comprarme un micrófono, casualmente un AKG de Percepción 220, un P220 AKG, color azul, que hoy día yace en Venezuela y está averiado, lamentablemente. Tengo que traerlo a donde estoy, acá en Bogotá, a ver si consigo arreglarlo. Pero comencé con ese, no tenía idea alguna. Yo dije, ok, tengo un micrófono bueno, ahora ¿con qué lo conecto? Opté por conectarlo a una consola PV8, y la consola estaba luego, salía a una interfaz Behringer, una UK202. Ese fue todo el trayecto, era todo el trayecto que hacía desde hace mucho tiempo, incluso lo estaba haciendo de esa manera. Micrófono, condensador, a consola, de consola a interfaz, una UK, que es una interfaz muy pequeña, y de la interfaz a la computadora. Lo utilicé muchísimo tiempo así, pero siempre existía la idea en la cabeza mía de mejorar los equipos, y hoy día cuento con solamente 2 equipos que para mí vienen siendo la fórmula para, en mi caso, en mi punto, la fórmula ideal para escuchar mi voz. No me quejo, me agrada muchísimo cómo se escucha. Es un MXL990 el que uso, y la interfaz es una Focusrite Solo de tercera generación, que ambos equipos simplemente al conectarlos a la computadora hacen de la magia completa. De resto, solamente acoplar bien la habitación, paneles acústicos. Y si te soy sincero, hay muchas personas que se matan mucho la cabeza al pensar en un hardware que de pronto pueda ayudarles a mejorar su voz, porque muchas personas creen que el micrófono hace al locutor, pero no es así. El locutor, su voz tiene que ver muchísimo, y al momento de utilizar un micrófono, ahí es donde hace uno la magia. Ahí es donde uno logra conseguir de cómo direccionas tu voz al micrófono, cómo la llevas al micrófono. Tiene que ver mucho todo eso. Entonces es un trabajo constante. Utilicé mucho tiempo también un Sennheiser. Lo digo Sennheiser, sí. Lo digo Sennheiser porque Sennheiser, sí, ¿verdad? Lo digo así porque hace poco tuve la oportunidad de compartir
con la voz marca de Venevisión, que es Horacio Díaz Manso. Y una de las correcciones que me hizo me dijo, no se dice Sennheiser, se dice Sennheiser. Y yo me quedé ok, porque es una marca alemana. Y así fue, tuve la oportunidad de compartir, saliendo un poco del tema, con Horacio Díaz Manso, quien me dio sus recomendaciones, compartimos unas largas horas y fue gratificante para mí compartir con él. Pero bueno, ahí dando este pequeño plus, Sennheiser, hay que decir. En fin, utilicé un E835 Sennheiser, lo tengo actualmente todavía en mis manos, aún tengo la consola PVP V8 y la interfaz UK202. Todavía tengo ese equipo guardado, pero ese equipo no se compara con la calidad de audio que ahora me ofrece el MXL990, que es un condensador, y la interfaz Focusrite Scarlett y Solo, que sería la fórmula que actualmente uso. Por tanto, yo creo que la idea para muchas personas que buscan mejorar sus equipos es tratar de conseguir un micrófono que sea bueno, gama media puede ser, una interfaz también adecuada, que sea buena, que sea justo lo que necesitas, y la menor cantidad de conexiones posible desde el micrófono a la computadora. ¿Para qué? Para que no se pierda calidad en el proceso. Porque cuando yo, por ejemplo, llevaba el micrófono a la consola, la interfaz a la computadora, de la computadora al software Adobe Audition, y de ahí entonces a realizar la masterización y todo ello, había una pérdida de sonido original increíble. Entonces, hacer las menos conexiones posibles en el mundo ayudan a que la voz tenga mayor percepción natural. En cuanto a software, sí he utilizado toda la vida Adobe Audition. E incluso fui de los que también utilizó Cool Edit Pro, para aquel entonces el 2.1 creo que era. En el 2000, si no me equivoco, 2004, 2005 empecé a utilizarlo. Y lo utilicé desde aquella época, 2004, 2005 hasta el 2010 aproximadamente, cuando llegué y dije, ya, tengo que cambiar, tengo que aceptar que Adobe fue quien compró los derechos de Cool Edit y ahora hay una mejor versión. Y empecé a utilizar el programa y logré darme cuenta que sí, es prácticamente similar y es prácticamente igual. Entonces, es el software que hoy día utilizo. Me ha gustado y me ha llamado la atención utilizar el Pro Tools, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo porque exige una Mac de manera original. Hay personas que graban digamos, en Windows, instalan un parche donde puedes instalar Pro Tools, pero el Pro Tools es original de la Mac. Y para terminar, digamos, este segmento, he escuchado y he recibido muchos consejos de que toda voz, todo locutor debería grabar con equipos Mac. ¿Por qué? Ahí viene la gran incertidumbre. No he tenido la oportunidad todavía de grabar con Mac, pero me dicen o he escuchado que es lo adecuado para un locutor. Equipos Mac hacen que tu voz pues quede un poco más reluciente. Excelente, William. Sí, porque dicen o afirman que en el caso de Microsoft y toda esta gama de PCs y tal, que las tarjetas de sonidos no son las más adecuadas, pues. Y por eso es que mayormente el sonido que se produce a través de una interfase que es USB es diferente al que se trabaja con una tarjeta de sonido directa de cualquier PC que la persona pueda tener. Esa es como que la preferencia sí, yo he escuchado también eso, que las personas prefieren Mac porque existe una mayor fidelidad del sonido. De verdad, excelente conversación toda la que hemos tenido. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, me gustaría ya para finalizar, bueno, que digas tus redes sociales, que des un mensaje a las personas que nos escuchan, tu opinión de cómo ha sido la conversación y bueno, que los invites a estar pendiente obviamente de tus redes sociales y de todo el contenido que estás siempre pendiente y estás dando ahí, marcando pues la vida de las personas que nos dedicamos sí o sí a un medio de comunicación. Bueno, primero agradecerles a ustedes dos por ese carisma y por esas ganas de entrevistar a quienes hacen del día a día tras micrófonos. A ti, Oscar, también a Vanessa, un gran abrazo a los dos y espero sigan haciendo esta actividad consecuentemente y con mucha perseverancia, así como lo han demostrado. Bueno, el gurú de la radio. Así llegamos entonces al final de esta entrevista. Redes sociales me pueden encontrar como @Radio Efectos y Voces. Algunos locutores me preguntan, ¿y por qué no colocaste William Locutor, @William Locutor? Tengo mi red personal, sí, pero
pero en el caso de Radio Efectos y Voces, el nombre va dedicado a aquellas personas que están interesadas en el mundo de la radio, en el mundo de los efectos y en el mundo de las voces. Así que los espero por ahí tengo bastante material para mostrarles, para entretenerles, para enseñarles y espero que el feedback sea el mismo. No olviden, si pasan por ahí, dejarme un like, suscribirse y por supuesto dejarme un mensaje. Yo me haré cargo de responderles seguidamente. William Ditilio desde la capital de Colombia, Bogotá, un abrazo a todos. Excelente, William. Bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. De verdad estamos demasiado contentos, tanto mi compañera Vanessa como yo. Estamos por acá también a tu disposición. Cualquier cosa que necesites, bueno, también nosotros estamos humildemente por acá, bueno, también compartiendo experiencias y bueno, en el mundo de la comunicación social. Gracias, William, por esta maravillosa entrevista. De verdad que fue un placer para nosotros. Y bueno, no nos queda más que invitar a las personas que te sigan a través de Radio Efectos y Voces, tu canal de YouTube, que también participen en ese nuevo proyecto que tienes de Conectamos Voces. Y bueno, por supuesto, a que nos sigan a nosotros a través de @Stereo Magazine y sigan escuchando nuestros podcasts. Bien, les recordamos que El Gurú de la Radio es una producción de Stereo Magazine. Y bueno, quienes tuvimos el placer de estar ante el micrófono, Oscar Machado y Vanessa García. Cuídense mucho y pásenla bien. Escuchando nuestro podcast. Chao, chao.